de nuestro webinar para dar inicio al webinar del día de hoy. Bien, muy buenas noches con todos, siendo las 7 en punto de hoy, jueves 4 de noviembre, daremos inicio al webinar El mercado de valores y el rol de la SMB. Este webinar es organizado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, del Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Nacional, con el auspicio de la Superintendencia del Mercado de Valores, SMB. Permítanme, vamos a... Perfecto. En nombre del Decano Nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director, prosecretario nacional y presidente del IEPI Consejo Nacional CIP, ingeniero Darwin Ocio Mesa, ambos del Colegio de Ingenieros del Perú, les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, licenciada Nery Salas Acosta. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias. Igualmente saludamos a todos nuestros espectadores que nos siguen y acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y por nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. A quienes nos siguen por nuestra transmisión en vivo a través del Facebook, hemos compartido y fijado en los comentarios el link para acceder a la plataforma Zoom a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema y se unan al webinar de hoy sobre que se tocará el tema o abordará el tema el mercado de valores y el rol de la SMB. A continuación les brindaré unas breves pautas sobre el desarrollo del webinar de hoy. Esta conferencia tiene una duración de 1 hora aproximadamente. Para las preguntas a nuestra expositora, compartiremos durante la conferencia un link en los comentarios del Facebook y también en el chat del Zoom. No olviden que de estar interesados en el certificado es importante registrarse a través de la web. Igualmente hemos compartido el link para los que no lograron inscribirse y puedan hacerlo y continúen acompañándonos en este webinar. A continuación, dejo con ustedes para el inicio de su presentación a la licenciada Nery Salas Acosta, Intendente General de la Intendencia General de Orientación al Inversionista. Bienvenida, licenciada Nery Salas. Puede iniciar, por favor, con su presentación. Su audio, licenciada. Perdón. Buenas noches con todos. A nombre de la Superintendencia del Mercado de Valores, reciban las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi y las otras autoridades, así como los saludos cordiales a la señorita Karin Sarcedo, con quien se ha coordinado este evento, y a todos los participantes a esta charla. Bien, ahora lo que voy a tratar de hacer es hablar o darles algunas pautas sobre el mercado de valores como una fuente de financiamiento y como alternativa de inversión. ¿Sí? A ver, comenzamos. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la función fundamental del mercado financiero? Es la de facilitar la asignación de recursos en la economía. ¿Y a través de qué? A través de la interconexión de múltiples agentes económicos deficitarios de recursos y superavitarios de recursos, ¿no? Los cuales a través de la interacción de la venta, compra de la oferta y demanda, estamos hablando del mercado financiero en general, de la oferta y demanda, contribuyen a la formación de precios, ¿no? El mercado financiero, desde el punto de vista de la intermediación, compuesto por estos dos grandes mercados, el mercado de intermediación directa, que es el mercado de valores, dividido en mercado primario a través del cual se financian las empresas, y el mercado secundario, a través del cual los inversionistas pueden invertir. Por otro lado, tenemos el mercado de intermediación indirecta, compuesto igual por dos grandes mercados, el mercado bancario, compuesto por la banca múltiple, Banco Continental, Scotiabank, Crédito, etc. Y por el mercado no bancario, compuesto por las financieras, las cajas municipales de ahorro y crédito, las cajas rurales de ahorro y crédito y otras instituciones. Ambos mercados están supervisados y regulados por dos instituciones. El mercado de intermediación indirecta, como se sabe, está regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mientras que el mercado de intermediación indirecta, el mercado bancario y no bancario,
por la Superintendencia de Banca y Seguros. Cambiamos, por favor. Esta es la estructura del mercado financiero, como les decía, compuesto por el mercado primario, a través del cual las empresas obtienen financiamiento producto de la venta de sus valores a los inversionistas, y también tenemos el mercado secundario, donde se realiza la transacción secundaria del valor, como vamos a ver más adelante, ¿no? Además de estos principales participantes, digamos, las empresas que emiten los valores para captar los recursos que necesitan y financiarse, y los inversionistas que compran esos valores con la expectativa de obtener una rentabilidad por su inversión, también en el mercado de valores participan otros actores. Participan las clasificadoras de riesgo, que son las empresas que emiten unos informes de clasificación cuando la empresa que va a emitir valores requiere, o sea, tiene que contar con los servicios de estas empresas para que les den una clasificación a los valores, AAA, AA, etcétera, y eso sirve para que el inversionista se haga la idea de cuánto riesgo puede incurrir comprando los valores de determinada empresa. También participan el agente estructurador, el agente colocador, o sea, las sociedades agentes de bolsa, que en el mercado primario actúan como agentes colocadores, mientras que en el mercado secundario, o sea, en la Bolsa de Valores de Lima, las sociedades agentes de bolsa actúan como agentes de intermediación, dado que a través de estos agentes de intermediación, los inversionistas que quieran comprar o vender valores a través de la bolsa lo tienen que hacer a través de estos intermediarios. Por otro lado, también interviene Cavali, que es la institución de compensación y liquidación de valores, que en el mercado primario se encarga de registrar los valores en anotación en cuenta, y en el mercado secundario se encarga de la compensación y la liquidación de los valores. Además, en el mercado de valores también participan las sociedades administradoras de fondos mutuos, las sociedades administradoras de fondos de inversión y las sociedades titulizadoras, además de otros actores. Pero los principales actores, como decía, son las empresas que emiten valores, los inversionistas que adquieren estos valores y por tanto dinamizan y desarrollan el mercado de valores y la economía en el país. Cambiamos, por favor. En todo mercado se vende o se compra algo, y el objeto de negociación en el mercado de valores son valores mobiliarios, como los instrumentos de corto plazo, los bonos, las acciones, las cuotas de fondos mutuos, las cuotas de fondos de inversión, etcétera, ¿no? Sus precios, los precios de estos valores son determinados por la interacción de la oferta de valores, ¿no? La venta de valores, dada por los agentes que necesitan recursos, en este caso las empresas si quieren vender valores mobiliarios para obtener los recursos que necesitan, y a través de la demanda que está dada por los agentes que tienen excedentes de recursos y que quieren comprar esos valores con la expectativa de rentabilizar su dinero. De esa manera se forma el precio de estos valores, producto de la interacción de la oferta y la demanda, del juego de la oferta y la demanda. Los valores mobiliarios más conocidos son los instrumentos de corto plazo, los bonos y las acciones. Y las características peculiares que los instrumentos de corto plazo son instrumentos de renta fija, son instrumentos de deuda que emiten, que venden las empresas para obtener financiamiento a plazos menores al año, ¿no? 3 meses, 6, 9, 12 meses. Los inversionistas que adquieren, que compran estos valores, a cambio del dinero que prestan hoy a las empresas al comprar los valores, obtienen una rentabilidad, una tasa de interés en el futuro. Quien compra estos valores, como son, digamos, de corto plazo, asumen un menor riesgo. En cambio, los bonos sí son de mayor plazo, ¿no? Pero también son instrumentos de renta fija, también son instrumentos de deuda que emiten las empresas. ¿Para qué? Para financiar sus negocios, ¿no? Y estos bonos son emitidos por las empresas a plazos mayores a 1 año, 3, 7, 10 años, etc. Los inversionistas que compran, que adquieren estos bonos, a cambio del dinero que prestan directamente a las empresas hoy, igual obtienen una rentabilidad que está representada por la tasa de interés, una rentabilidad en el futuro.
Y el riesgo que corre el inversionista cuando compra bonos es un riesgo moderado, dado que al igual que los instrumentos de corto plazo, la tasa de interés o el precio, la rentabilidad ya viene predefinida antes. El inversionista sabe qué tasa de interés le va a pagar la empresa. En cambio, las acciones sí son instrumentos de renta variable que representan el capital de las empresas que las emiten. Y las acciones sí son, digamos, más riesgosas, ¿no? Por la volatilidad en el precio. Y los inversionistas que compran estas acciones pues pasan a ser accionistas y dueños de una parte de la empresa, de acuerdo al porcentaje de acciones que compren de la empresa. Y ese porcentaje representa el capital social de la empresa. Y cuando un inversionista compra acciones de una empresa, pues participa en las decisiones de la empresa a través del voz y voto, ¿no? A través de ese derecho que tienen de emitir su opinión. Además participan en las ganancias que obtenga la empresa a través de los dividendos en efectivo que las empresas les pagan o dividendos en acciones liberadas si realizan capitalización de alguna de las cuentas de su patrimonio. Por lo tanto, quien compra acciones, si bien obtiene una mayor rentabilidad, pero también incurre o corre un mayor riesgo. En el mercado de valores, esto es lo que tienen que tener en cuenta los inversionistas y como vamos a ver más adelante, tienen que tener en cuenta su perfil de riesgo antes de adquirir los valores. Además, antes de adquirir los valores se tienen que informar respecto de cada una de las alternativas de inversión que existen en el mercado de valores. ¿Cambiamos, por favor? En el mercado de valores existe el registro público del mercado de valores que está a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores. Las empresas que quieran emitir valores, lo primero que tienen que hacer es solicitar la inscripción de sus valores en el registro, como les digo, que está a cargo de la SMB. Asimismo, las sociedades administradoras de fondos mutuos, las sociedades administradoras de fondos de inversión o las titulizadoras que quieran actuar como tal, ¿no? Como sociedad administradora de fondos mutuos, etcétera, lo primero que tienen que hacer es solicitar la autorización de organización y de funcionamiento a la SMB y luego inscribir los fondos mutuos o los fondos de inversión que van a administrar en el caso de las sociedades administradoras de fondos mutuos y fondos de inversión o inscribir sus bonos de titulización en el caso de las titulizadoras. Y en el caso de los otros participantes, los he clasificado los primeros emisores de valores, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades administradoras de fondos de inversión y titulizadoras, dado que estas empresas emiten valores, ya sean instrumentos de corto plazo, en el caso de los emisores, bonos, acciones, o cuotas de fondos mutuos representadas en certificado de participación, en el caso de las sociedades administradoras de fondos mutuos y fondos de inversión, y en el caso de las titulizadoras, bonos de titulización. Pero además de estas empresas que emiten valores, también existen otros principales participantes, como son la bolsa de valores, las sociedades agentes de bolsa que actúan como intermediarios en el mercado secundario y en el mercado primario como agentes de colocación. Ya dijimos Cavalli, participan empresas clasificadoras de riesgo y otras empresas, pero para que estas empresas, para que la bolsa de valores, por ejemplo, pueda actuar como tal dentro del mercado de valores, primero ha tenido que solicitar su autorización de organización de funcionamiento a la SMB y estar registrada en el registro público del mercado de valores, ¿no? Lo importante para los inversionistas es que antes de tomar decisiones de inversión, deben revisar nuestro portal web de la SMB, www.smb.gov.be, para ver si los valores que van a comprar se encuentran inscritos en el registro público del mercado de valores y si el intermediario, en este caso la sociedad de agente de bolsa o la sociedad administradora de fondos mutuos o sociedad administradora de fondo de inversión o titulizadora, se encuentran autorizados por la SMB para actuar como tales. Y recién pueden tomar sus decisiones de inversión. ¿Sí? Cambiamos, por favor. Bien, como les decía, el mercado primario es la fuente de financiamiento que existe dentro del mercado de valores, porque a través de este mercado las empresas se financian emitiendo, vendiendo, ¿no? Instrumentos de corto plazo, bonos, acciones. Producto de esa venta de los valores es que los inversionistas al comprar esos valores le inyectan la liquidez que necesita la empresa, la cual la destina a su actividad productiva,
generando ingresos no solamente para sus accionistas, sino para sus trabajadores, mayor valor agregado para sus clientes, para sus proveedores, etc. Y también para el Estado, porque el Estado obtiene los recursos que necesita a través de los impuestos que cobra a las empresas. Todos los valores que se emiten a través del mercado de valores se emiten a través de oferta pública, es decir, a través de medios públicos, ¿no? Las ventajas del mercado primario de valores para una empresa es que es una alternativa, ¿no? Alternativa a fuentes de financiamiento tradicional. Es otra fuente de financiamiento que tienen las empresas, además de los bancos, las cajas, etc. Luego, la empresa tiene como ventaja que puede elegir, de acuerdo a sus necesidades de financiamiento, salir a emitir acciones, salir a emitir o vender bonos o instrumentos de corto plazo. La empresa decide ello. La otra ventaja es que a la empresa el mercado de valores le permite acceder a montos importantes de financiamiento, aún no siendo una empresa muy conocida, ¿no? Que en la banca le van a exigir una serie de requisitos. A través del mercado de valores, si es una empresa totalmente formal y cumple con los requisitos y documentación que la Superintendencia de Mercado de Valores le exige, pues puede acceder a montos importantes de financiamiento. Y la empresa tiene la flexibilidad de determinar a qué plazo se financia, a plazos menores al año, a plazos mayores al año, cuántos años, en qué moneda, soles, dólares, ¿no? Y el mercado de valores en sí promueve las buenas prácticas empresariales, dado que la Superintendencia del Mercado de Valores exige a las empresas que participan en el mercado de valores, sobre todo a los emisores, que cumplan con los principios del buen gobierno corporativo y con el reporte de sostenibilidad corporativa, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esas son las ventajas del mercado primario. ¿Por qué mercado primario? Porque a través de este mercado las empresas emiten valores por primera vez que son adquiridos por los inversionistas. Me preguntan si puedo esquematizar con un caso real. Por ejemplo, cualquier empresa, una empresa minera, necesita 10 millones de soles, ¿no? Necesita 10 millones de soles. La empresa puede determinar esos 10 millones de soles o los puedo pedir prestados a la banca o puedo salir a vender bonos, por ejemplo, a través del mercado de valores. Para ejemplificar, si por ejemplo la empresa necesita 10 millones y va a emitir 10 millones de bonos, significa que cada bono va a valer un sol. La empresa vende esos 10 millones a los inversionistas y obtiene una empresa minera, una empresa industrial, una empresa de servicios o un banco. Los bancos también emiten valores para obtener los recursos que necesitan, ¿no? De esa manera, vendiendo esos valores a determinado plazo, por ejemplo, una empresa puede decir, yo quiero salir a vender esos valores a un plazo de 5 años. Significa que esa empresa que ha vendido bonos a un plazo de 5 años, durante los 5 años le va a pagar una tasa predefinida a los inversionistas, una tasa de interés que es la rentabilidad de los inversionistas. Y al final de esos 5 años, con los plazos establecidos, la empresa le tiene que devolver el principal, ¿no? Porque tanto los instrumentos de corto plazo como los bonos se comportan como un préstamo. Es decir, el inversionista inicialmente le compra los valores a cierta cantidad de años o a cierta cantidad de meses y luego la empresa se compromete a pagar la tasa de interés y a devolverle ese préstamo que le ha hecho inicialmente. De esa manera se financia una empresa a través del mercado de valores. Bien, cambiamos. Así como existe el mercado primario, también existe el mercado secundario, ¿no? Y este mercado secundario está representado por la Bolsa de Valores de Lima. ¿Y por qué se le denomina mercado secundario? Porque en este mercado, los valores que inicialmente la empresa ha vendido a los inversionistas, estos inversionistas que adquirieron esos valores, que compraron esos valores, a través de la Bolsa de Valores, los pueden ofrecer a otros inversionistas. Y estos inversionistas que compran esos valores, a su vez, cuando necesiten liquidez, los pueden vender a otros inversionistas. Pueden vender parte de los valores que han adquirido o la totalidad de los valores que han adquirido. Y por eso se le denomina mercado secundario, porque
hay más de una transacción. Un inversionista vende los valores, otro la compra, ese que la compra luego los vende y así sucesivamente. Igual la oferta se realiza mediante oferta pública. Es decir, de manera general, en la bolsa hay un inversionista comprador que quiere comprar acciones de una empresa. Y el inversionista, para poder comprar las acciones de las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Lima, no puede comprarlas directamente a la bolsa, tiene que utilizar los servicios de un intermediario. ¿Quién es el intermediario? Una sociedad agente de bolsa. Y el inversionista que quiere vender las acciones igual tiene que acudir a los servicios de una sociedad agente de bolsa, indicándole cuántas acciones quiere vender, a qué precio, etcétera, ¿no? Y ambas sociedades de agentes de bolsa o una misma sociedad de agentes de bolsa ingresa esas propuestas de compra y de venta de acciones de determinada empresa en la rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Y si empatan en el precio, ¿no? Si digamos, coinciden en el precio, uno quiere vender acciones de una empresa minera, determinada empresa minera, quiere vender a un precio de 5, por poner un ejemplo, y el que vende también quiere vender las acciones de esa empresa minera a 5 soles, se ejecuta la operación. De esta manera se ejecuta la operación y para la liquidación, digamos, se tiene hasta 2 días hábiles después de ejecutar la operación. Es decir, la sociedad de agente de bolsa entregará al inversionista comprador las acciones que ha comprado y al inversionista vendedor le entregará el dinero producto de la venta de las acciones. Es así como de manera simple es que se realizan las operaciones a través de la Bolsa de Valores de Lima. Bien, cambiamos. Dice que las empresas agroindustriales invierten en el mercado de valores y cuáles son los requisitos. A ver, en el mercado de valores, para ir respondiendo a las preguntas, algunas preguntas para ir agilizando también y algunas me voy a pasar de largo. Algunas empresas, no solamente las empresas agroindustriales pueden participar en el mercado de valores. En el mercado de valores pueden financiarse empresas de todos los sectores económicos, agroindustrial, minero, de servicios financieros, etcétera, ¿no? De todos los sectores económicos de la economía. Ahí no hay restricción alguna. Lo que sí más bien es que las empresas tienen que tener un tamaño más o menos considerable de pequeñas, yendo para medianas empresas, dado que en el mercado de valores se asumen costos de transacción, ¿no? Luego, así como existe la alternativa de inversión a través de la cual los inversionistas compran los valores de las empresas, compran instrumentos de corto plazo, compran bonos, compran acciones, también existe la alternativa de invertir en fondos mutuos. Para que tengan una idea de cómo es la operatividad de los fondos mutuos son patrimonios integrados por aportes de los inversionistas denominados partícipes, ¿no? Para su inversión en instrumentos financieros. Ahorita lo van a comprender mucho mejor. El administrado es administrado por una empresa especializada, el fondo mutuo es administrado por una empresa especializada que se denomina Sociedad Administradora de Fondos Mutuos, quien actúa por cuenta y riesgo de los partícipes. Su patrimonio está dividido en cuotas de características iguales, representadas por certificados de participación emitidos por las sociedades administradoras de fondo mutuo en nombre del fondo. Cuando un inversionista aporta dinero al fondo mutuo, adquiere cuotas. Y cuando adquiere cuotas, realiza la operación de suscripción. Yo compro cuotas, estoy suscribiendo cuotas de fondos mutuos. Y cuando quiero retirar mi dinero, lo que hace es realizar el rescate de su dinero, ¿no? ¿Cómo se realiza la inversión en los fondos mutuos? La administradora, así como una empresa, por ejemplo, el capital de la empresa está formado por acciones, y eso es lo que venden las empresas. En el caso de los fondos mutuos, la sociedad administradora
dice, a ver, yo voy a reunir un fondo de 30 millones de soles y voy a dividir esos 30 millones en 30 millones de partes iguales. Es decir, y cada parte va a representar una cuota, ¿sí? Así como, por ejemplo, el capital de una empresa es de 5 millones, dividido en partes iguales de 5 millones de partes iguales, cada parte representa una acción. Esas acciones son las que venden las empresas. En el caso de los fondos mutuos, lo que ofrecen las empresas son cuotas de fondos mutuos. Entonces, si cada cuota vale un sol, esas cuotas son las que ofrecen a los inversionistas, a los partícipes. Los partícipes previamente informados compran esas cuotas a la administradora y producto de la compra que hacen todos los inversionistas que compran esas cuotas, la sociedad administradora forma ese fondo de 30 millones de soles. Y esos 30 millones es invertido por un equipo especializado de la sociedad administradora de fondos mutuos. ¿En qué invierte ese dinero por cuenta y riesgo de los partícipes? Lo invierte en valores inscritos, es decir, instrumentos de corto plazo, bonos, en acciones, en valores no inscritos, en facturas, letras, pagarés, etcétera, o en depósitos en el banco, ¿sí? Y otras inversiones. Producto de esas inversiones que realiza la sociedad administradora, el valor de la cuota, que inicialmente costó un sol, se puede ver incrementada a un sol 20, un sol 50, 2 soles, qué sé yo. Y si se incrementa, pues esa viene a ser la rentabilidad, la ganancia del inversionista, del partícipe, y por tanto la administradora, por ese servicio que hace de invertir el dinero del inversionista, invertirlo de manera profesional, le cobra una comisión. Pero también, así como puede incrementarse el valor de la cuota de un fondo mutuo, también puede disminuir producto de varias circunstancias, ¿no? Acontecimientos políticos, sociales, económicos, etcétera, tanto internamente como externamente. Y también, como les digo, se puede ver en determinado momento disminuido el valor cuota. Yo compré una cuota que me costaba un sol y ahora la cuota está en 0.80, en 80 céntimos. ¿Vendo mi cuota? No, porque voy a perder. ¿Cuándo se ejecuta realmente la pérdida o la ganancia? La pérdida o la ganancia en el mecanismo de los fondos mutuos o en acciones también en bolsa se ejecuta en el mecanismo de los fondos mutuos a través del rescate. Es decir, cuando el partícipe dice, a ver, yo compré cuotas hace un año a un sol y ahora las cuotas están en un sol 50, tengo una rentabilidad del 50%, por exagerar un poquito, aunque sí se puede obtener rentabilidades de esa naturaleza, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que hago? Voy a la sociedad administradora y le digo, muy bien, tenga sus cuotas y deme mi dinero, estoy rescatando mi dinero. Y lo voy a rescatar porque ha habido un incremento en el valor de la cuota que yo compré, estoy haciendo mi ganancia de capital. Por comprar una cuota me costó un sol y ahora que quiero rescatar mi dinero, el valor de la cuota está en un sol 50, ¿sí? Eso es como funciona más o menos el mecanismo de los fondos mutuos. Así es como invierten en los fondos mutuos. ¿Cambiamos? Bien, en esta interacción de la empresa que sale a ofrecer, que sale a vender valores a los inversionistas para obtener el dinero que necesita y destinarlo a su actividad productiva, ¿no?, de comercialización o de servicios, en esta relación quien corre el riesgo en el mercado de valores es el inversionista. Al principio dije que el mercado de valores se denomina mercado de intermediación directa. ¿Y ello por qué? Porque el riesgo lo corre el inversionista, ¿no? El inversionista es quien decide comprar los valores de una empresa minera, de una empresa industrial, de una empresa agrícola, etcétera, a tal precio, por tal cantidad. Es el inversionista quien decide. Si bien hay un intermediario que es la sociedad agente de bolsa, ¿no?, que actúa como agente colocador simplemente, pero a quien el inversionista le paga una comisión, pero quien corre el riesgo es el inversionista. Y el inversionista, cuando compra valores de la empresa, lo hace con la confianza que la empresa de la cual está comprando los valores es una empresa eficiente,
y que va a cumplir con sus obligaciones de pagarle la tasa de interés y devolverle el principal si es que le ha comprado bonos, o va a cumplir con su compromiso de hacer rentable la empresa si es que el inversionista ha comprado acciones, de tal manera que obtenga ganancias la empresa para que tenga que repartir esas ganancias en dividendos de efectivo o en acciones liberadas. ¿Y cuál es el rol de la SMB en esta interacción de empresa e inversionista dentro del mercado de valores? El rol de la SMB es proteger al inversionista. ¿Y cómo lo protege? A través, velando por la transparencia del mercado de valores, por la correcta formación de los precios y por la difusión de toda la información. ¿Qué es lo que hace la SMB con todos los participantes del mercado de valores, especialmente con las empresas que emiten los valores? Les exige que presenten una serie de información que más adelante vamos a ver, para que la empresa proporcione esa información, y lo que hace la SMB, pone esa información a disposición de los inversionistas a través de su portal web, de tal manera que los inversionistas puedan tomar decisiones de inversión previamente informados. ¿Sí? ¿Cambiamos? ¿Cuál es la información que nosotros les exigimos? Que presenten información financiera, tanto anual, auditada, como intermedia, no auditada. Les requerimos que presenten su memoria anual, y dentro de su memoria anual les exigimos que contengan los principios de buen gobierno corporativo y el reporte de sostenibilidad corporativa, ¿no? Esos documentos, toda esta información, hechos de importancia, información sobre sus accionistas, sobre la plana gerencial de las empresas, sobre su grupo económico, si forman parte de un grupo económico, entre otra información. Toda esa empresa, ustedes si entran a nuestra página web, pueden verla, escogen, eligen, seleccionan una empresa que es de su importancia, y ahí pueden ver toda su información, absolutamente toda la información que presenta, ¿no? Y a partir del año 2003, para agilizar esto del mercado de valores, para agilizar esto del mercado, digamos, de entregar la información a los inversionistas, antes las empresas tenían que formar colas en nuestra institución para presentar su información financiera, sus hechos de importancia, etcétera. Y a partir del 2003, esta información la emiten las empresas desde sus computadores hacia un computador central de la SMB a través del sistema MBNet, y automáticamente esa información la tiene el inversionista a través de nuestro portal web en tiempo récord. Ahora, ¿cuáles son los principios, cuáles son las características que tiene que tener esta información que proporcionan las empresas a través de la SMB a los inversionistas? Que tiene que ser información veraz, que si dicen que tienen una utilidad de 5, 10, 15, 20, 30 millones es porque realmente tienen esa utilidad, ¿no? Tiene que ser veraz la información, la información, toda la información que proporcionan al mercado. Tiene que ser suficiente, es decir, completa, y tiene que ser oportuna, tienen que presentarla en los plazos que mediante normativa nosotros les exigimos que la presenten, en los distintos plazos que nosotros les exigimos. Y si no la presentan dentro de esos plazos, pues la Superintendencia del Mercado de Valores tiene la facultad de sancionar a las empresas, si lo presentan tarde o simplemente no la presentan. ¿Sí? Cambiamos, por favor. Bien, otra información, como les dije, esta información sobre gobierno corporativo, cuyos principios están dentro de la memoria anual. El gobierno corporativo es el sistema por medio del cual las empresas son dirigidas y controladas, involucrando relaciones más transparentes. ¿Entre quiénes? Entre los accionistas, entre sus directivos y entre los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés? Los trabajadores, los clientes, los proveedores, el Estado, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Con el propósito de contribuir a un mejor desempeño de la empresa y mayor bienestar para todos estos involucrados a esta empresa. El objetivo del gobierno corporativo es la creación de un conjunto efectivo de mecanismos, incentivos y supervisión a fin de garantizar que el comportamiento de los administradores de la empresa esté siempre alineado al mejor interés de la empresa. Porque si a la empresa le va bien, pues le va bien a sus accionistas, le va bien a sus inversionistas, le va bien a sus trabajadores, a la ciudadanía y a todos en general, ¿sí?
Por eso es que exigimos este tipo de información. Cambiamos, por favor. Cambiamos otro tipo de información que exigimos y que también, como les digo, está dentro de la memoria anual que les exigimos, que es el reporte de sostenibilidad corporativa, en la que no solamente les exigimos una dimensión que nos informe respecto a lo económico, al aspecto económico, sino social, ambiental, económico. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Porque cuando una empresa quiebra, realmente afecta a toda la economía, porque es una unidad económica que está desapareciendo y está perjudicando, ¿sí? Producto de la sostenibilidad corporativa, la empresa se compromete a darle la mayor maximización del valor de su inversión a los accionistas, tener un equipo motivado y comprometido, esencial, solidez de las operaciones referidas a los trabajadores, ¿no? Satisfacción de los clientes, ofrecerles más valor, proteger el medio ambiente, prevenir impactos negativos en cuanto a la comunidad, realizar trabajos diversos, ¿no? Con los sectores de la comunidad, para propiciar educación, propiciar una serie de cosas, ¿no? Vivienda a través de esta manera de actuar de la empresa. Ahí se da también las obras por impuestos, etc. Además, prohíbe el uso de prácticas no éticas en relaciones comerciales, ¿no? Para la empresa. Busca generar relaciones basadas en la confianza, buenas prácticas para que los proveedores se sientan, digamos, con la confianza de que están proveyendo a una empresa que sí va a cumplir con sus obligaciones. Todo ello le da sostenibilidad a la empresa en el largo tiempo, en el largo plazo. Cambiamos, por favor. Ahora, esto es importantísimo, esto es muy importante. Cuando alguien quiere invertir a través del mercado de valores, lo primero que tiene que hacer es determinar su perfil de riesgo. Si tiene un perfil conservador o moderado o agresivo, en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, el inversionista conservador tiene poca tolerancia a las pérdidas, no le gusta perder. Por tanto, prefiere menor rentabilidad a cambio de conservar su capital. Y por tanto, ¿en qué invierte? En instrumentos de corto plazo. En el corto plazo hay menos posibilidad, hay menos riesgo en las inversiones, ¿no? O también en bonos que son de una rentabilidad predefinida. O invierte en fondos mutuos conservadores. Hay fondos mutuos también de todo tipo, para todo tipo de inversionistas, para todo perfil de inversionistas. El inversionista moderado sí va a asumir un mayor nivel de pérdidas y va a preferir obtener mayor rentabilidad. Por lo tanto, va a hacer un mix en cuanto a su riesgo. Va a invertir en instrumentos de corto plazo, en instrumentos de deuda, en instrumentos de corto plazo, bonos, y también va a invertir en acciones. Por tanto, el riesgo es moderado, ¿no? Y el inversionista agresivo es el que está dispuesto a asumir mayor nivel de pérdidas. Es decir, busca una alta rentabilidad y por tanto, ¿en qué invierte? En las acciones que son más riesgosas por cuanto su precio es volátil y depende de muchos factores. Pero quien invierte en acciones en el largo plazo obtiene definitivamente una muy buena rentabilidad en comparación a la que obtendrían a través de la banca o a través de otras alternativas, ¿sí? En este caso, las sociedades agentes de bolsa, o sea, los representantes de la sociedad agentes de bolsa, de las sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades administradoras de fondos de inversión, etcétera, lo que tienen que hacer es hacerle una pequeña evaluación, ¿no? No una pequeña, una exhaustiva evaluación a los inversionistas a través de los cuales, o sea, los inversionistas que acuden a una sociedad agente de bolsa, la sociedad agente de bolsa está obligada a determinar el perfil de riesgo de los inversionistas, de tal manera de sugerirle, si es un inversionista conservador y quiere invertir comprando acciones en un primer momento, la sociedad agente de bolsa
le va a sugerir que no invierta en acciones, porque ante la menor bajada del precio de las acciones, lo que va a hacer el inversionista conservador va a salir por miedo a vender y va a perder, porque si compra acciones cuando el precio está en 7 soles y en determinado momento baja a 6 soles, en vez de esperarse hasta que pase esa coyuntura, el inversionista va a salir a querer vender a 6 soles, ¿no? Perdiendo 1 sol por cada acción. Entonces, y lo mismo hacen las sociedades administradoras de fondos mutuos y las sociedades administradoras de fondos de inversión. Les aconsejan a los inversionistas, les sugieren que inviertan en cuotas de fondos mutuos conservadores o moderados de acuerdo al perfil de riesgo del inversionista. Cambiamos, por favor. A ver, ¿cuál es la estrategia de la SMB? La estrategia de la SMB es facilitar el acceso a nuevos emisores. ¿Cómo? Simplificando y flexibilizando la regulación en cuanto a la información que les va a pedir a los emisores, a las empresas que emiten valores, ¿no? Versus la protección de los inversionistas y la transparencia en el mercado. Es decir, cuánta información y con qué periodicidad yo les exijo a las empresas para ponerla a disposición de los inversionistas, de tal manera de no agobiar a la empresa con tanta información y que sí el inversionista tenga la información necesaria para tomar adecuadas decisiones de inversión, ¿no? Luego también la otra estrategia de la SMB relativa a los inversionistas es propiciar la participación de más inversionistas, ¿no? ¿Y cómo? Creando nuevas alternativas de inversión, asegurar que se cuente con el conocimiento de sus derechos para la toma adecuada de sus decisiones de inversión. Y eso es lo que hacemos en estas charlas, ¿no? La regulación del mercado de valores debe facilitar la creación de valor en las empresas y el crecimiento económico del país. Es decir, debe propiciar la creación de valor, es decir, permitirles a las empresas que salgan a financiarse a través del mercado de valores y que obtengan los recursos que necesitan para de esa manera hacer desarrollar la empresa, generar más empleo, generar más ingresos, no solamente, como dije al principio, para sus accionistas, sino para los inversionistas, trabajadores, clientes, proveedores, país, etcétera, ¿no? Gobierno, etcétera. Y la educación al inversionista debe constituir un mecanismo para el desarrollo y promoción del mercado de valores. Cambiamos, por favor. ¿Cuáles son las funciones que cumple la SMB? Tiene 3 funciones fundamentales. La de regular el mercado, es decir, de emitir todas las normas que sean necesarias para que las empresas puedan emitir valores. Hay un reglamento de oferta pública primaria. Para que funcione el mecanismo de los fondos mutuos, hay un reglamento que ha emitido la SMB sobre fondos mutuos. Para que puedan funcionar el mecanismo de los fondos de inversión y los inversionistas pueden invertir en ello, hay un reglamento de los fondos de inversión, hay un reglamento de titulización de activos, hay un reglamento de la bolsa, etcétera. ¿Sí? Entonces, la SMB, en función a la ley del mercado de valores, emite una serie de normas en los que establecen los derechos, las obligaciones de cada uno de los participantes del mercado respecto también a los inversionistas. ¿Y cuál es la otra función? Controlar y supervisar que todos los que participan, emisores, bolsa de valores, clasificadoras de riesgo, etcétera, etcétera, cumplan con la normativa que ha establecido la SMB. Y la otra gran función, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, es la de orientar y educar a los inversionistas. ¿Sí? Cambiamos, por favor. Entonces, hemos visto que la Superintendencia del Mercado de Valores tiene como rol principal velar por la protección de los inversionistas. Fundamentalmente, ¿a través de qué? Proporcionándoles o poniendo a su disposición toda la información para que puedan tomar adecuadas decisiones de inversión. Y tiene como funciones la función de regular el mercado, emitir las normas, supervisar el mercado y educar al mercado. ¿Cuáles son las ventajas del mercado de valores? Con relación a los inversionistas, hay una serie de ventajas. El inversionista tiene diversas alternativas de inversión. Puede comprar los valores de las empresas, o sea, instrumentos de corto plazo, bonos, acciones, puede invertir en fondos mutuos, puede invertir en fondos de inversión, etc. Y la rentabilidad que obtenga va a depender de su perfil de riesgo, va a depender en qué valor mobiliario está invirtiendo, ¿no? Tiene la posibilidad de hacer líquida su inversión, es decir,
previamente informado compró acciones de una empresa a determinado precio, y cuando ve que el precio se ha elevado, pues tiene la posibilidad de vender esas acciones a otros inversionistas y de esa manera hacer líquida su inversión. Y la liquidez se refiere a que si un inversionista compra acciones de una empresa, tiene que saber que esas acciones son objeto de compra y venta constante. Porque si yo compro acciones de una empresa que no tiene muchas operaciones de compra-venta, cuando quiera vender esas acciones es posible que no encuentre quien las quiera comprar. A eso se refiere la liquidez de la inversión, ¿sí? El inversionista además tiene la posibilidad de diversificar sus inversiones a través del mercado de valores, es decir, comprar acciones de una empresa del sector minero, acciones de una empresa del sector industrial, acciones de una empresa agraria, etcétera, o también como parte de su cartera invertir en fondos mutuos, en fondos de inversión, lo que le dé el tiempo para evaluar sus inversiones, pero tiene esa posibilidad. Es decir, si en algunas de esas inversiones pierde, en las otras está ganando y compensa el riesgo. Luego, además, el inversionista está invirtiendo en un mercado supervisado y regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Esas son las principales ventajas, ¿no? En cuanto a las empresas que emiten valores para obtener el financiamiento que necesitan o que inscriben sus valores en bolsa para realizar la negociación secundaria de los valores, igual tienen diferentes alternativas de financiamiento. Pueden financiarse a través de la emisión de instrumentos de corto plazo, a través de la emisión de bonos, acciones, o a través de procesos de titulización de activos, etc. Pueden financiarse obteniendo montos importantes de financiamiento, ¿no? El emisor determina, de acuerdo a su capacidad, cuánto puede salir a emitir en bonos para obtener el dinero que necesita, cuánto en instrumentos de corto plazo, etc. Además, en el mercado de valores tiene una demanda potencial, sobre todo los inversionistas institucionales. Cuando una empresa sale a vender valores, por ejemplo, por un valor de 10 millones, la demanda generalmente supera la oferta. La demanda es por 15 millones. Los inversionistas, sobre todo los institucionales, como las AFP, las compañías de seguros, las mismas sociedades empresariales de fondos mutuos, de fondos de inversión, están esperando que las empresas salgan a vender valores para ellos invertir en esos valores. Entonces, las empresas tienen asegurada, digamos, la emisión de sus valores, ¿no? La compra de sus valores. Además, a través del mercado de valores, la empresa se financia a través de costos competitivos respecto a la banca. Por ejemplo, si una empresa no muy conocida, pero que cumple con todos los requisitos de documentación que le exige la SMB, a través de la banca puede prestarse a una tasa de interés, por ejemplo, de 12, 14, 15%. A través del mercado de valores puede obtener ese financiamiento a tasas menores, ¿no? A tasas de 6, 7, 8%. Entonces, con ello quiero romper ese mito de que a través del mercado de valores solamente se financian empresas muy grandes y que tienen que emitir montos muy elevados. No, porque hay empresas del mercado alternativo de valores, por ejemplo, que incluso a través de programas de emisión van emitiendo paulatinamente 500.000 dólares o 500.000 soles en instrumentos de corto plazo, en bonos, en otra oportunidad otros 500.000 y así sucesivamente se van financiando a través del mercado de valores. La empresa también tiene la posibilidad de elegir el plazo y la moneda en la cual invertir. ¿Cambiamos? Y esto es muy importante que tiene que tener un inversionista que quiere participar o que quiere invertir a través del mercado de valores. Lo primero, informarse adecuadamente sobre las distintas alternativas de inversión que existen en el mercado de valores y de los beneficios que existen en este mercado, así como los costos de transacción, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiera comprar acciones de una empresa a través de la bolsa tiene que pagar una retribución a la bolsa, cabal, y una contribución a la SNB, una comisión la comisión a la sociedad agente de bolsa que le va a hacer la operación de compra o venta a través de la bolsa, y sobre eso pagar el IGB del 18%. Pero con todo ello se obtiene
rentabilidades a través del mercado de valores mayores a la banca. Que también hay riesgos asociados a estas inversiones, por supuesto que hay riesgos asociados. Por ello, el inversionista, cuando invierte, debe estar muy bien informado respecto de la empresa o de las empresas en las cuales piensa invertir. Es decir, tiene que estar informado de la empresa de la cual piensa comprar los valores, ¿no? Adquirir los valores. Luego, antes de invertir, debe identificar los niveles de riesgo que esté dispuesto a asumir, de acuerdo a su perfil de riesgo. Evaluar el impacto de los costos de transacción antes de elegir una alternativa de inversión. O costos de transacción en el mecanismo de fondos mutuos, por ejemplo, es la comisión que se le tiene que pagar, comisión o comisiones que se le tiene que pagar a la sociedad administradora para que invierta su dinero del inversionista por cuenta y riesgo de este, ¿no? Verificar, ya lo dijimos antes, verificar que la entidad, ya sea sociedad agente de bolsa, sociedad administradora de fondos mutuos, sociedad administradora de fondos de inversión, a través de la cual realiza sus inversiones, se encuentra autorizada por la SMD. ¿Y eso dónde lo puede verificar? ¿Dónde lo puede revisar? En nuestro portal web, ¿no? Y en el portal web de la Bolsa de Valores de Lima. Otro aspecto a tener en cuenta es que debe definir sus objetivos de inversión. ¿Quiero invertir a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo? ¿No? Considerar los criterios de diversificación al momento de invertir, que ya les hice mención hace un momento. Y también ser prudente con los consejos o recomendaciones de terceros, porque si a alguien, si a algún amigo o algún familiar les fue muy bien invirtiendo a través de la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, compraron acciones que obtuvieron rentabilidades de 15, 20, 30, 40, 50%, que se dan esas rentabilidades a través de la bolsa, pero no necesariamente esa situación ocurrida en el pasado podría repetirse en el futuro. Por eso es que el inversionista no se debe de guiar de consejos o recomendaciones, sino debe revisar la información de las empresas de las cuales va a adquirir los valores. Y eso sí es incansable, es lo que nosotros siempre recomendamos, ¿no? Revisar la información, evaluar la información para así no arriesgar su dinero. Cambiamos, por favor. Bien, finalmente, ¿qué es lo que persigue la SMB? Lo que persigue la SMB es contar con un mercado de valores eficiente, es decir, en la medida que se incorpore de manera ágil la información que existe en el mercado de valores. ¿Sobre quién? Sobre los emisores, sobre las empresas que emiten valores, sobre los valores que éstas emiten y sobre el propio mercado donde estos se negocian, ¿no? Tener un mercado de valores transparente, es decir, en la medida que los emisores, las empresas que emiten valores, proporcionen la información sobre ellas mismas como personas jurídicas, sobre los valores que están ofreciendo, instrumentos de corto plazo, bonos, acciones, etcétera, y sobre la oferta de los mismos. ¿Y de qué manera? De forma, ya lo dije, de manera veraz, de manera suficiente y de manera oportuna, para que así el inversionista, con esa confianza, no solamente invierta una vez, sino invierta varias veces y propicie el desarrollo del mercado de valores y de la economía del país. Y lo otro que persigue la SMB es tener un mercado de valores justos en la medida que se respete el trato igualitario que debe existir para todos los inversionistas, lo que involucra iguales oportunidades de acceso a la información, ¿no? De todos ellos. De esta manera se protege al inversionista, pues solo un inversionista protegido confiará en el mercado de valores e invertirá en los valores que en este mercado se ofrezcan. Bien, cambiamos. Con ello he terminado mi charla y yo les agradezco mucho su atención. Si hubiesen algunas preguntas. Muchas gracias, licenciada Mary Salas. Gracias por su presentación. Vamos a proceder según lo anunciado a las preguntas de nuestros espectadores y por lo tanto agradecemos a aquellos que ingresaron al link para realizar sus preguntas.
nos acompaña Leila Corderos de la SMB, quien nos está ayudando con el filtrado de las mismas a fin de no duplicar las preguntas. Así que vamos a confirmar si es que ya tenemos. Hemos perdido su imagen, licenciada Neri Salas. ¿Está con nosotros? A ver. Uy, acá. Uy, ¿qué hice? No sé qué hice, pero opciones, a ver. A ver, salí de pantalla completa. Ahora sí. Tu cámara. Bien, ahora sí, ahora sí. Correcto. Perfecto. Bien, Bien. vamos a, si ya tenemos unas cuantas seleccionadas, vamos por un tema de tiempo, vamos a atender 8 preguntas, pero vamos, te permiten un segundo, licenciada, vamos a proceder a las preguntas. Bien, aquí tenemos la primera pregunta. Antes de pasar a las preguntas, estamos compartiendo el correo de la SMB por si desean hacer alguna consulta o inquietud adicional, orientación@smb.gov.pe. Igualmente está la página web, que es www.smb.gov.pe, que pueden hacer una captura de pantalla para que puedan tener esta información y puedan contactarse por alguna otra consulta adicional. Bien, vamos a dar pase a las preguntas. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan hacer la captura de pantalla y vamos a dejar de compartir para poder apreciar a nuestra expositora. Permítanme. Ok. Bien, vamos con la primera pregunta, licenciada. Nos pregunta Hugo Ávila, ¿cuál es la diferencia entre acciones y bonos? A ver, la diferencia entre acciones y bonos es que los bonos son instrumentos de deuda. Y como dije, la rentabilidad viene predefinida, ¿no? Las empresas realizan una subasta en la cual los inversionistas presentan sus propuestas. Por ejemplo, si la empresa va a salir a vender bonos, las empresas presentan, los inversionistas, perdón, presentan sus propuestas de cuánta tasa de interés quieren que les pague la empresa, ¿no? Y cuántos bonos quieren comprar, ¿no? Y en ese día de la subasta, ahí se define la tasa de interés. Por ejemplo, si un inversionista quería que le pague la empresa 5%, el otro 5.5%, el otro 6%, el otro 7%, pero la empresa fija una fecha, una tasa de corte, digamos, ¿no? La empresa dice, yo voy a vender mis valores a una tasa máxima de 6.5%, por ponerle un ejemplo, o de 7%, o de 7.5%. Significa que cerrada la subasta, a esa tasa de interés máxima es que la empresa va a vender sus valores. Y si hay inversionistas que han presentado tasas de interés mayores a esa, simplemente no les adjudica los valores. Y si les adjudica a todos aquellos inversionistas que han presentado tasas de 7.5, por poner un ejemplo, o de 6.5 a menos tasas. Pero el tipo de subasta holandesa es que incluso los inversionistas que hayan propuesto una tasa, que les pague una tasa de 5 o 6%, la empresa se compromete a pagarles la tasa de cierre, que es de 6.5%, por ejemplo, ¿no? O de 7.5% durante los 5 años, durante los 7 años, etcétera, que duren los bonos. Entonces, la tasa de interés de los bonos está predefinida. En cambio, en las acciones es distinto. Quien compra bonos no tiene derecho a voz y voto en la empresa, no tiene derecho a las ganancias que obtenga la empresa. En cambio, quien compra acciones se hace parte accionista de la empresa, se hace dueño de una parte de la empresa. Y por tanto, si la empresa obtiene ganancias, tiene el derecho de que la empresa le reparta parte de esas ganancias en dividendos en efectivo. O si realiza la capitalización de algunas cuentas de patrimonio, tiene el derecho a que le reparta acciones liberadas. Además, tiene derecho a voz y voto en las juntas generales de accionistas que llevan a cabo las empresas, lo que no tiene el inversionista que compra bonos. ¿Sí? Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Eso es una de las diferencias. Además que el precio de las acciones es
bastante volátil, varía por X circunstancias, como dije anteriormente, circunstancias políticas, económicas, sociales, etcétera, sanitarias como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Perfecto, ¿Otra pregunta? licenciada. Tenemos una Bien. pregunta de Mauricio Flores. Nos dice, para empezar a invertir en acciones, ¿es necesario tener un broker? ¿Dónde encontrar uno bueno y confiable? Y ya, a ver, como dije en la charla, para invertir comprando acciones de las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Lima, necesariamente se tiene que hacer a través de una sociedad agente de bolsa que son los intermediarios. ¿Dónde encuentra quien quiere invertir en acciones y quiere invertir a través, por lo que lo tiene que hacer a través de una sociedad agente de bolsa? ¿Dónde encuentra la relación de las sociedades agentes de bolsa? En nuestra página web. ¿Sí? Ingresa y ahí en el menú principal, ahí dice sociedades agentes de bolsa. Ingresa ahí y le va a salir toda la relación de cada una de las sociedades agentes de bolsa a través de la cual puede hacer las operaciones de compra o venta de sus valores. Además, también tiene las tarifas que cobra cada sociedad agente de bolsa, lo que le va a permitir al inversionista decir, a ver, esta sociedad agente de bolsa me cobra mayor comisión, esta me cobra menor comisión, pero no solamente eso, también está la información financiera, ¿no? La información del grupo económico, de cada una de las sociedades agentes de bolsa, una serie de información que el inversionista debe revisar. Perfecto, licenciada, Para gracias. determinar con qué sociedad agente de bolsa hago mi operación de compra o de venta de acciones a través de la Bolsa de Valores de Lima. ¿Otra pregunta? Perfecto, disculpe la interrupción. No, perfecto. Tenemos otra pregunta de Roberto Alarcón. Nos dice, quiero invertir en la bolsa de valores, pero ¿cómo hago para contactarme con alguna empresa para poder hacer la inversión? ¿Y cómo saber si no resultaré estafado? Gracias de antemano. Bueno, ahí para no resultar estafado, uno tiene que revisar primero la información de las empresas, ¿sí? Para no resultar. Porque podría darse, como siempre en toda posibilidad, podría darse el caso de que una sociedad agente de bolsa quiera ofrecerle al inversionista que compre las acciones de determinada empresa, ¿no? Y si el inversionista no va previamente informado de la empresa de la que más o menos quiere comprar las acciones, entonces quizás vaya a aceptar y que no le sea muy provechoso. Podría. Por eso siempre se recomienda que el inversionista vaya previamente informado, ¿no? Ahora, ¿cómo saber a qué intermediario dirigirse? Igual, tienen que revisar la información de cada intermediario que está en nuestra página web. ¿Sí? Nosotros no podríamos, estamos prohibidos además de poder aconsejar, ya, tú puedes utilizar tal sociedad agente de bolsa para hacer tu operación de compra o venta de valores. No lo podemos hacer. Tampoco podemos sugerirle siquiera, ¿no? No podemos decirle, tú puedes invierte en esta empresa minera o en esta empresa industrial. No. Ahí el inversionista es quien toma la decisión. ¿En qué valores invertir? ¿De qué tipo de empresas? ¿De qué sectores económicos? Sí, y hay que, digamos, estudiar, ¿no? O sea, hay que conocer el mercado, hay que tener Hay mucho que conocimiento, evaluar. informarse, claro, ¿no? Para poder, para que uno pueda misma evaluar y saber qué paso seguir, ¿no? Es muy importante. Exactamente. Ir más o menos previamente, revisar y toda la información de cada una de las empresas que emiten valores o de cada una de las empresas que tienen sus valores listados en la Bolsa de Lima, toda su información está detalladísima ahí al costado de cada empresa, en nuestra página web y en la página web de la Bolsa. Perfecto. Nos pregunta Javier Guzmán. ¿Existe un monto mínimo para invertir en bolsa? Bueno, en realidad no existe un monto mínimo, ¿no? Lo que se quiere, por ejemplo, es invertir por lo menos 2.000 soles, ¿no? Por lo menos 2.000 soles o 4.000 o 5.000 soles
para, digamos, contrarrestar los costos de transacción que yo les mencionaba, porque cuando uno quiere comprar acciones de una empresa o quiere vender acciones de una empresa, incurre en costos de transacción, ¿no? Que tiene que pagar la retribución a la bolsa, a Cavalli, la retribución a la SMB, el IGB. Entonces, si yo invierto un monto muy pequeño, simplemente la rentabilidad que obtenga se va a diluir. En cambio, sí se puede invertir montos muy pequeños, 500.000 soles, por ejemplo, ¿no? O 500 soles, para comenzar a indagar de cómo se invierte a través del mercado de valores. Sí se puede invertir montos muy pequeños en fondos mutuos. Ahí sí se puede invertir montos muy pequeños. Y nosotros sí, en eso sí recomendamos que cuando alguien quiere invertir a través del mercado de valores, comience a invertir a través de fondos mutuos, para que vaya conociendo cómo es el mercado de valores, para recién luego, de acuerdo a su perfil de riesgo, lanzarse a invertir a través de la bolsa de valores de Lima. Ah, excelente. O sea, digamos que hay un previo para tener un poco más de experiencia y de ahí lanzarnos a algo más, más seguro, si se puede decir entre comillas. Exactamente, para correr menos riesgo. O sea, si digamos yo tengo 500 soles, o sea, tendría que tener adicional el monto de las comisiones o los gastos administrativos que me va a cobrar. No, por, 500 soles, por ejemplo, invierte en cuotas de fondos mutuos y digamos un ejemplo. automáticamente ahí ya está contenida en el precio de la cuota, ya está contenida la comisión, ¿no? Entonces, pero sí tener en cuenta las comisiones que cobra la administradora. Interesante, perfecto. Tenemos otra pregunta de Franklin Bustillos. Dice, muy buenas noches. ¿Qué pasa si una empresa no coloca sus números reales en su estado financiero? ¿Hay alguna sanción? A ver, por supuesto que sí. Si la empresa, digamos, no coloca las cantidades reales en sus estados financieros, la SMB, al hacer los cruces de información, que suele hacer, hay un área específica sobre eso, y encuentra que esa información no es fidedigna, no es real, entonces eso constituye una infracción grave o muy grave. Y nosotros, como dije también antes, tenemos la facultad de sancionar, y las sanciones pueden ir de leves, graves a muy graves, e incluso irse a la vía penal, ¿no? Entonces, en el mercado de valores, lo que se quiere y el requisito fundamental para que funcione el mercado de valores en el Perú o el mercado de valores en cualquier parte del mundo, lo que lo sostiene es la transparencia. Y la transparencia está dada por la transparencia en la información y las operaciones que realizan las empresas. Eso es fundamental, la transparencia en el mercado. Si no hay transparencia en el mercado, no funciona el mercado de valores. Y por ello ocurrió la crisis financiera que ocurrió en el 2008 y otras crisis que han ocurrido, ¿no? La crisis financiera del 2008 en Estados Unidos y otras crisis en todas las partes del mundo. Entonces ahí se tiene que actuar y por eso las comisiones de valores están siempre atentas para a través de la regulación, a través de las normas, tratar de evitar esos deslindes de las empresas que pudieran producirse, para evitar precisamente que no haya esa transparencia que necesita el mercado de valores. Ahí juega un papel muy importante las comisiones de valores, a través de la regulación y a través de la supervisión que realizan, ¿no? Por eso les mencionaba nuestras funciones. Nuestras funciones principales, les dije, son las de regular, emitir las normas, supervisar que esas normas sean cumplidas. Esa es la labor que realiza nuestra Superintendencia del Mercado de Valores, nuestra Comisión de Valores. Perfecto. Nos quedan dos preguntitas más, ¿no? Dice Hugo Amilcar Ávila. ¿Los bancos también ofrecen fondos mutuos? ¿La inversión es la misma? A ver, los fondos mutuos es una inversión que se realiza en el mercado de valores. ¿Qué es lo que pasa? Los bancos son una persona jurídica distinta a una sociedad administradora de fondos mutuos.
Los principales bancos forman sus subsidiarias, ¿no? Tienen una subsidiaria cuyo giro principal es el de administrar fondos mutuos, por ejemplo. El giro del banco es el giro principal del banco es recibir depósitos y prestar el dinero. En cambio, la empresa subsidiaria que ha formado la sociedad administradora de fondos mutuos, el giro principal es administrar fondos mutuos y a través de ello invertir el dinero de los inversionistas. Ahora, ¿por qué generalmente se confunde, ¿no? Porque las cuotas de fondos mutuos, si uno va a uno de los principales bancos, son ofrecidas dentro de los bancos. ¿Qué es lo que hace la sociedad administradora de fondos mutuos, que es la subsidiaria del banco? Pero que es una persona distinta, una persona jurídica distinta al banco. Lo que hace es, digamos, contratar los servicios del banco para actuar como agente colocador de las cuotas de fondos mutuos. ¿Sí? Pero si sucede cualquier inconveniente o cuando el inversionista quiera rescatar su dinero, no va a ir va a ir al banco, sí, pero lo que va a pedir es que le contacten con la sociedad administradora de fondos mutuos. El banco no le va a responder, sino la sociedad administradora de fondos mutuos, que está bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores. Generalmente confunden ello, ¿no? Porque a través de los bancos es que se venden cuotas. Pero como le digo, la sociedad administradora de fondos mutuos, que es una empresa distinta al banco, contrata los servicios al banco por el expertise que tiene para que le ayude a vender las cuotas de fondos mutuos, en términos sencillos. Ese es el objetivo. Perfecto. Tenemos una última pregunta, licenciada. Es de Carlos Maicero. Dice, ¿dónde uno se puede informar de las alternativas de inversión? A través de las charlas que nosotros proporcionamos, también hay una línea de contáctenos, ¿no? A través de nuestro portal web, en el cual se pueden contactar para realizar alguna pregunta específica. Y lo que es importante, dentro de nuestro menú, dentro de nuestro portal web, existe el menú de orientación y educación. Dentro de ese menú, ahí encuentran, digamos, folletos, infografías, videos educativos, cómics, respecto a cada una de las temáticas del mercado de valores, respecto, por ejemplo, a cómo se financia una empresa a través del mercado de valores, a cómo se puede invertir a través de los fondos mutuos, o cómo se puede invertir en fondos mutuos, cómo se puede invertir a través de la bolsa, ¿no? ¿Cuál es el rol, cuál es el rol de la Superintendencia del Mercado de Valores? Ahí tienen, como les digo, folletos muy explicativos, folletos complementados con una infografía del mismo tema, complementados con un video del mismo tema, con un cómic del mismo tema, ¿no? Entonces, ahí es una herramienta fundamental. Si quieren saber cómo una empresa se financia a través del mercado de valores, ahí también dentro de la información de las empresas están los prospectos informativos. Ahí tienen las comisiones que cobran las sociedades administradoras de fondos mutuos, las comisiones que cobran las sociedades agentes de bolsa. Ahí en nuestra página web tienen toda la información. Perfecto. Justamente por interno estaba pidiéndole a Leila Cordero que me facilite la web y el correo de contacto para ponerlo en el chat. Así ustedes que se han quedado con algunas inquietudes o dudas, a nuestros espectadores, que también agradecemos que hayan participado con sus preguntas. Si tienen más inquietudes, pueden ingresar a la web de la SMB o también a través del correo para que puedan tener toda la información completa. Licenciada, a través de la SMB igual ustedes perennemente están haciendo este tipo de conferencias informativas con respecto al tema de la bolsa de valores y todo lo que tiene que ver con los fondos mutuos en general. Sí, nosotros hacemos, cada que las instituciones nos piden, a ver, nosotros como parte de la función de orientación y educación, ¿no? Las funciones que le mencioné, nosotros damos charlas a colegios,
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir creando cultura sobre este mercado de valores. Porque si uno le pregunta a cualquier persona, a ver, ¿qué es el mercado de valores? ¿Tú sabes que a través del mercado de valores las empresas se pueden financiar? ¿Tú sabes que a través del mercado de valores puedes invertir? Del mercado de valores lo único que van a conocer que es lo más difundido, digamos, es la bolsa de valores de Lima. Pero no que tienen la oportunidad de comprar valores de las empresas, no que tienen la oportunidad de invertir en fondos mutuos, en fondos de inversión, en bonos de titulización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nosotros damos charlas, como le digo, desde el segmento escolar, para que vayan comprendiendo el mercado de valores de tal manera que cuando ya se conviertan en potenciales inversionistas, ya no les dé temor de invertir a través del mercado de valores. Luego también damos charlas al segmento de los universitarios, institutos superiores, damos charlas a inversionistas, damos charlas a empresarios. Entonces, simplemente a través de nuestro portal web, a través de Contáctenos, pueden pedirnos que nosotros les demos charlas sobre determinado tema, ¿no? Sobre fondos mutuos, en este caso sobre el rol de la SMB, que he tratado un poquito un mix de todo, otro sobre la bolsa de valor, cómo invertir a través de la bolsa de valores de Lima, etc. Entonces, a través de Contáctenos nos pueden solicitar ese tipo de charlas. Perfecto, ya saben, estimados espectadores, ustedes tienen toda la información a través de la web de la SMB para que se puedan orientar y conocer un poco más sobre el deseo de invertir o conocer más el tema de las bolsas de valores y los fondos mutuos, que definitivamente es algo que uno poco a poco tiene que ir, o sea, no es que de la noche a la mañana voy a ir, ya voy a poner mi dinero, no, hay que estudiar, hay que saber, hay que conocer, justamente también para evitar este tema de los engaños o fraudes o estafas que posiblemente pues, puedan suceder, que lamentablemente con este tema de la pandemia está mucho más activo el tema de las estafas, incluso por el tema del internet, las redes y todo eso, así que es importante sí o sí, si estás interesado en invertir, sí o sí tienes que conocer todas las herramientas, todos los pasos y enriquecerte con la información, en este caso que la tienen gratuita a través del portal de la SMB para todos ustedes y está a la mano para que podamos aprender un poco más de cómo invertir, en este caso a través de la bolsa de valores o los fondos mutuos. Licenciada Neri Salas, muchas gracias por Excelente resumen. acompañarnos el día de hoy. Quisiera, por favor, en nombre de nuestro decano nacional y el presidente del YEPI, hacerle entrega virtualmente, porque vamos a hacer llegar de manera digital a su correo el certificado digital en agradecimiento por esta presentación el día de hoy y esperamos pues que podamos seguir contando con el auspicio de la SMB para futuras conferencias que son siempre muy buenas. Importante conocer un poco más sobre estos temas, definitivamente siempre nos va a ayudar conocer más sobre el proceso de inversión o en este caso de los fondos mutuos. Así que se lo vamos a hacer llegar de manera digital a su correo y nuevamente en nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descarsi y del ingeniero Darwin Cosio Mesa, agradecemos nuevamente su presencia y el tiempo que nos ha brindado el día de hoy en esta excelente conferencia, licenciada. Muchas gracias. Yo les agradezco por la atención prestada y en cualquier momento yo u otro analista de la SNL podemos impartir las charlas que deseen. Excelente. Gracias a ustedes. A usted, más bien. Vamos a compartir a nuestros espectadores. Acá me acaban de pasar la información. Estamos compartiendo la web de la SMB, así como también el contacto. Ahí hay un link para que ustedes puedan ingresar y hacer sus consultas. En todo caso, preguntas que puedan, deseen ustedes resolver en este caso. Nuevamente, gracias, licenciada. Igualmente gracias a nuestros espectadores que nos han seguido a través de nuestra plataforma Zoom y también por nuestra transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos a nuestros webinars y estaremos pronto, Dios mediante, si nos permite la SMB, poder seguir contando con estas conferencias informativas más adelante. Así que, señoras y señores, es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos
Aquellos que no estuvieron en la primera parte, comentarles que este evento ha sido grabado y lo pueden ubicar en nuestra página web, así como también en nuestro canal de YouTube o en el mismo Facebook donde se va a quedar grabado para que ustedes puedan volver a repetir y puedan volver a tener esta información a la mano. De lo contrario, igual en la página web del colegio es www.cip.org.pe. En el buscador o en el calendario ubican el evento y inmediatamente les voy a enlazar a esta grabación para que puedan volver a tener esta información a la mano. Muchas gracias nuevamente, licenciada, y esperemos Un gusto, contar con usted Darín. Muchas próximamente. gracias a ustedes por la atención. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy buenas noches. Gracias, Buenas noches. Leila. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego con todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.